Hola, en el video de hoy abordaremos el trabajo con preguntas investigables. Mi nombre es Daisy Inver y espero que estas ideas te sirvan para planificar tu secuencia de aprendizaje por indagación. ¿Por qué trabajar la pregunta investigable? ¿Cuál es la importancia de realizar buenas preguntas? Porque una buena pregunta es más de media investigación y es más de medio aprendizaje. Eso lo dice San Martín y Márquez Bargalló. Si nosotros planteamos una buena pregunta, el proceso de indagación va a ser más fructífero que si nosotros planteamos una pregunta que luego tenemos que cambiar muchas veces. Esto no significa que la pregunta no se reformule. Podemos ir y volver en el proyecto y podemos ir reformulando la pregunta, pero desde el inicio debe quedar una pregunta que es con la cual vamos a trabajar y tiene que estar aproximándose a lo que va a ser la pregunta que nos va a guiar en todo el proceso. ¿Qué permiten las buenas preguntas? Permiten un buen manejo conceptual del tema. Un estudiante no puede plantear una buena pregunta si no maneja el tema. Primeramente tendrá que hacer una revisión de ese tema para poder plantearlo. Además, permite que reconozca cuándo puede ser investigado científicamente. Y además permite identificar las variables. Cada una de estas características que permiten las buenas preguntas, en realidad corresponden a diferentes capacidades científicas que integran la competencia científica. ¿Qué características presenta una pregunta investigable? La pregunta no se debe responder con el marco teórico. Yo no puedo preguntar cuáles son los órganos en la planta del tomate, porque esa pregunta la voy a encontrar en internet. O no puedo preguntar cuáles son las especies de tomate, porque también voy a encontrar la respuesta. La respuesta de esa pregunta debe encontrarse a través del trabajo de campo o se puede responder a partir de experimentos. Tiene que ser acotada. ¿Qué significa que sea acotada? ¿Significa que sea cerrada? No. La pregunta no se puede responder con sí o con no. Yo no puedo preguntar, ¿un mayor riesgo mejora el crecimiento de la planta de tomate? Porque esa pregunta se contesta con sí o con no. Y no me permite plantear hipótesis. Y es importante plantear hipótesis desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista educativo. Aunque no todas las investigaciones tengan hipótesis, si nosotros queremos que los estudiantes aprendan a formular hipótesis, tenemos que trabajar con las hipótesis. Por lo tanto, una pregunta acotada se refiere a que la pregunta no puede involucrar más de dos variables. Si involucra más de dos variables, va a ser muy difícil lograr indagar sobre ese tema y no confundirse, que el estudiante se termine confundiendo cuando llega a la conclusión. Lo mejor es que la pregunta se inicie por qué, cómo, cuáles, y nunca por qué. ¿Por qué? Implica una investigación de tipo explicativo que es muy difícil para realizar los estudiantes de educación secundaria. También es importante que la pregunta esté contextualizada. Yo voy a hacer una pregunta sobre el cultivo de tomates si yo puedo cultivar tomates, pero no puedo hacerme una pregunta sobre un vegetal que yo no puedo cultivar. Tiene que estar contextualizada. Y además debe ser atractiva para que el estudiante se sienta motivado a investigar sobre ella. Una forma de que el estudiante la encuentre atractiva a esta pregunta es permitirle tomar decisiones, permitirle elegir. Y ahora vamos a ver cómo puede elegir él. Para lograr llegar a las preguntas investigables, es importante que el docente trabaje con lo que se llama la pregunta generadora. ¿A qué le llamamos pregunta generadora? Es una pregunta que tiene todas las características de una pregunta investigable, pero involucra muchas variables. Entonces, cuando el docente plantea la pregunta generadora, el estudiante puede mencionar diferentes variables para responder a esa pregunta. Y con esas variables, él puede formular su pregunta investigable. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué factores influyen en el logro de un mejor cultivo de tomate?
el estudiante podrá responder la temperatura, el tipo de suelo, el riego, la incidencia de la luz. O sea que el docente planteó una pregunta generadora y el estudiante la respondió mencionando sus factores, pero en realidad esos factores, ¿qué son? Son diferentes variables que inciden sobre el cultivo. Luego el estudiante elegirá una de esas variables y él será el que formulará las preguntas investigables que aparecen sombreadas en verde. ¿Qué variables podrá identificar? Tiene que identificar la variable dependiente y la independiente, pero además de eso, tiene que identificar qué variables va a controlar. Vamos de nuevo con el ejemplo. Si la variable dependiente es el crecimiento de la planta del tomate, y él mencionó la temperatura, el tipo de suelo, el riego y la luz como los factores que podrían incidir, esas son las variables independientes. Él tendrá que elegir una para realizar su investigación. Por ejemplo, si elige la temperatura, y él plantea cómo influye la temperatura en el crecimiento de la planta de tomate, su diseño metodológico apuntará a realizar experimentos a diferentes temperaturas y controlará las otras variables. Tendrá que controlar el tipo de suelo, tendrá que ser el mismo, el riego tendrá que ser el mismo, la incidencia de la luz deberá ser igual. De esa manera, cuando él llegue a conclusiones, sabrá que lo que influyó en el crecimiento de la planta fueron las variaciones en temperatura y va a ver cuál es la temperatura más adecuada para el crecimiento de su planta de tomate. Muchísimas gracias, espero que el video les haya servido. Estas son algunas preguntas investigables para el cultivo de tomate, pueden existir muchísimas más. Promuevan siempre tener estudiantes motivados y ustedes nunca pierdan el entusiasmo. Gracias.